Ya, ok. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto acerca de este enfoque pedagógico que es el aula invertida o flipped learning, que es, como les había mencionado, es un enfoque pedagógico en que la instrucción directa está fuera del aula, como les había mencionado anteriormente, pues todo el conocimiento lo hacen los estudiantes fuera del aula. Y las actividades ya un poco más de complejidad, pues se las desarrolla en el aula con la ayuda y la experiencia del docente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el aula invertida? Pues obviamente mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado fuera del aula, actividades de aprendizaje sencillas, donde nosotros le mandamos a los estudiantes, puede ser videos, puede ser diapositivas, puede ser algún tipo de contenido para que ellos puedan observar, memorizar, resumir, etcétera, ¿sí? Y en el aula, actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer. Sí, que requieren ahí interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Como yo les había mencionado en esta parte, pues es importante que el docente haya enviado el contenido específico que quiere debatir dentro de la clase, ¿sí? No es como un tema abierto que pueden los estudiantes investigar en el sitio web que ellos deseen. Atributos es un aprendizaje activo porque es el estudiante el que participa durante toda la clase. Él es el protagonista, se podría decir, de la clase. Cambio de rol del docente. El docente prácticamente ya solamente es como un guía, ¿sí? O como un facilitador dentro del aula, más ya no es el que imparte en sí todo el conocimiento y toda la teoría. El aprendizaje es personalizado, ¿por qué? Porque todo lo que ellos pudieron observar, mirar, entender con lo que nosotros les enviamos, pues cada uno lo adquiere de diferente manera, ¿sí? No todos de la misma manera, es por eso que al momento de hacer un debate dentro de la clase, pues vamos a poder mirar los diferentes, se podría decir, puntos de vista, ¿sí? Que ellos tienen de este contenido. Integración de las TICs, pues obviamente cuando nosotros enviamos este material, pues siempre utilizamos las TICs para poder enviar. Inclusividad, porque todos aprendemos, todos tienen una diferente manera de aprender, pues, y tenemos nuestros diversos estilos de aprendizaje. Evaluación formativa y continua, yo les mencionaba, con este tipo de aula invertida, pues nosotros vamos a poder evaluar constantemente a nuestros estudiantes en todas las clases. Las ventajas: incrementa el compromiso del alumnado, este se hace corresponsable de su aprendizaje y y participa en forma activa, ¿no? Mediante aprendizajes, actividades de cooperación y colaboración. Permite que el alumno aprenda a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder a material facilitado por el profesorado. Vuelvo y repito, en esta parte es importante darnos cuenta que el docente es el que tiene que facilitar todos los contenidos a los estudiantes, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier lugar, porque obviamente este contenido ellos van a poderlo visualizar o ver en cualquier momento y en cualquier lugar para después discutirlo en clase. Después tenemos que personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado, diversificando los formatos de productos, recursos y actividades. Convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas, se plantean interrogantes, siempre ese es el propósito de esta aula invertida, el hecho de que los estudiantes vengan ya solamente con sus preguntas y sus ideas, ¿sí? Y se resuelva todo ese tipo de dudas nosotros los docentes. Sí, que acá ya no se venga a impartir el conocimiento, porque recordemos que en 45 minutos a veces que nosotros tenemos de clase, pues prácticamente se nos va la mayoría del tiempo en enseñar, ¿no? En indicar ese contenido, en que ellos puedan tener este aprendizaje. Mientras que con nosotros con este tipo de enfoque, nosotros priorizamos ese tiempo, ¿no? Minimizamos bastante ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya prácticamente el contenido ya fue visto en casa. Y lo único que nosotros vamos a hacer acá es a solventar dudas, interrogantes, plantear tal vez
fomentar preguntas o proyectos que se puedan hacer en base a estas interrogantes también. Entonces, ese tiempo en el que nosotros nos tomamos para enseñar, pues ya no va a ser necesario en clase porque el estudiante ya lo vio y obviamente ya solo viene acá con sus preguntas para poder debatir, ¿sí? Entonces, es muy bueno para nosotros minimizar el tiempo de la clase para hacerlo más corto y obviamente tener mejores resultados y más prontos. ¿Qué es y qué no es? Como yo les mencionaba en la anterior clase, el flipped learning o el aula invertida, pues personaliza el aprendizaje, cambia roles del aula, utiliza metodologías activas integrando la tecnología de forma transparente. Entonces, como yo les mencionaba, porque por ahí me decían que se les manda a investigar y vienen con una tarea, pues eso no es el flipped learning, no es el aula invertida, porque no es solo cambiar el orden de trabajo en el aula, ni que la tarea del alumnado sea ver únicamente videos online. No se trata de esto, se trata de que obviamente este tipo de clase, de pedagogía, pues es el hecho de que nosotros simplemente hacemos un cambio de rol en el aula como facilitador, ¿sí? Como facilitador más, ¿no? Que el estudiante ya lleva a la casa y bueno, él aprenderá todo allá y tendrá todos sus conocimientos allá y ya, y se acabó mi trabajo como docente porque al fin de cuentas ya le envié el video donde estaba bien explicado, el resumen donde estaba todo detallado, las diapositivas donde le mostré imágenes, donde podía ver la clasificación, los tipos. Entonces ya prácticamente él ya debe saber y para la próxima clase lo único que hago yo es tomarle una evaluación escrita porque ya le envié toda la información, que es comúnmente lo que hacen los docentes hoy en día, ¿no? Envían solamente el contenido y para la próxima clase pues tenemos prueba. Y con eso yo ya hice una clase invertida porque él ya aprendió en casa y lo único que hago yo es acá evaluar. No se trata de eso, se trata de que nosotros seamos unos facilitadores dentro del aula y guías al momento de resolver dudas acerca de ese contenido, ¿sí? Las metodologías, justo en esto nos habíamos quedado. ¿Cuáles son las metodologías que nosotros podemos ocupar para el flipped classroom o el aula invertida? Tenemos algunas. En una de estas está el que es basado en video. Obviamente nosotros aquí, igual como había mencionado, nosotros vamos a escoger y vamos con la gama de videos y la cantidad de videos que nosotros podemos obtener de la web, de YouTube, pues nosotros tenemos que tomarnos el tiempo como docentes para poder discernir y elegir el mejor video con el mejor contenido, ¿sí? De este tema que yo haya elegido, ¿sí? Como les mencionaba, no es que vayan a YouTube y busquen el video acerca del calentamiento global. No, tenemos que nosotros buscar el video más adecuado, adicional a eso, que obviamente tenemos que elegir un video que sea adecuado y que sea coherente o acorde a la edad de los estudiantes, porque no puede ser el mismo video para estudiantes, yo que sé, de cuarto de básica, quinto de básica, perdón, que para un estudiante de octavo, noveno, o para un estudiante de bachillerato, no es la misma profundidad de que nosotros necesitamos del video. Entonces, sí, eso nosotros tenemos que ver de acuerdo a la edad del estudiante, ¿sí? Y obviamente a la profundidad del contenido que nosotros queramos impartir, queramos que ellos conozcan. Entonces, el basado en video. En este enfoque, los maestros crean conferencias en video o videos instructivos para que los estudiantes los vean antes de la clase. Nosotros también podemos crear el video, nosotros podemos grabarnos enseñando, indicando lo que nosotros queramos, podemos hacer un video indicando diapositivas, explicando diapositivas y donde estemos nosotros mismos, ¿no? Como protagonistas, explicándoles a nuestros estudiantes y de esta manera enviarlos, ¿sí? Esto puede incluir conferencias grabadas, screencasts o animaciones, ¿sí? Todo esto lo podemos crear nosotros mismos para nosotros enviarles a nuestros estudiantes
Y así tal vez no buscar en la web, sino más bien crearlo nosotros también, que es otra opción, ¿no? Luego los estudiantes llegan a la clase listos para discutir y aplicar lo que han aprendido, que es prácticamente la parte medular de esto, ¿no? De esta metodología, de este enfoque pedagógico que es llegar a discutir a la clase. El otro es el basado en lectura. Obviamente aquí en vez de enviar un video que nosotros hayamos creado o un video de la web, los profesores pueden proporcionar tareas de lectura para que los estudiantes completen antes de la clase. Sí, también podemos enviar lecturas mediante un libro que ellos tengan en físico. Puede ser también un ebook, o sea, un libro digital que nosotros podamos descargarnos y enviarles a ellos para que puedan leerlo, ¿sí? Esto podría incluir capítulos de libro de texto, artículos de revista, que también es súper importante, ¿no? Los artículos de revista, pues obviamente estos ya tienen un poquito más de conocimiento profundizado, de un análisis del tema, de ya hecho un proyecto para poder tener estos resultados que a veces son ya enviados a los artículos de las revistas. Entonces podemos también ir por ahí. Otro tipo de material escrito, ¿sí? Cualquiera de estos podemos enviar. El tiempo de clase se puede utilizar para la discusión, aclaración, aplicación de los conceptos cubiertos en la lectura, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, pues prácticamente el ritmo es el mismo, ¿no? Mandamos la lectura a casa para que ellos obviamente tengan un espacio para poder leer, entender lo que menciona este capítulo del libro, este artículo de la revista, o puede ser de los libros mismos que nosotros manejamos dentro del aula, ¿sí? Podemos mencionar de que yo qué sé, del libro de estudios sociales, vamos a leer de la página 10 a la página 12, donde solamente es lectura, y pues a la clase vamos ya solamente a poder discutir lo que nosotros leímos, lo que todos leyeron, ir haciendo preguntas tal vez de la lectura, y después de, o sea, de esas preguntas también ellos nos van a hacer también sus interrogantes, ¿no? Que no quedó tan claro, y con estas interrogantes que ellos nos hagan, pues aclaramos y ampliamos el tema, ¿sí? Ampliamos sus conocimientos, ¿sí? El otro es basado en proyectos, que es uno de los enfoques que ya habíamos visto anteriormente. En este caso, los estudiantes reciben un proyecto o problema para resolver antes de clase. Nosotros ya enviamos, puede ser la pregunta central, se puede decir, que nosotros, de la cual vamos a hacer el tema del proyecto. Entonces, nosotros ya enviamos el tema a los estudiantes para que ellos este tema lo resuelvan antes de clase. Ellos ya puedan ver causas, consecuencias de este interrogante, puedan ver ya un poquito, ampliar sus conocimientos de conceptos, ¿sí? Esto ya un poquito se puede trabajar, obviamente, con un poquito de grados más grandes, ¿sí? Porque ellos ya van a poder o tienen esa facilidad de poder entrar y investigar un poquito más acerca del problema que nosotros le planteemos, ¿sí? Este podría ser un proyecto de grupo, una tarea individual o un desafío de resolución de problemas. Sí, esto es importante porque cómo nos manejemos por el tema que nosotros escojamos es muy importante. Tal vez habrá temas donde nosotros podamos o podrán los estudiantes mejor hacerlo en grupo, ¿sí? Que puedan reunirse en grupo. Podemos darles muchas veces el reunirse ellos fuera de clase es un poquito complicado. Les podemos dar unas clases para que se reúnan dentro de la clase un tiempo, que ellos puedan en grupo resolver las dudas, investigar un poquito acerca de este tema que nosotros les vamos a dar, ¿sí? O podemos ver obviamente qué temas se prestan más para un proyecto individual, ¿sí? Tal vez un tema un poquito más, no con tanta complejidad, porque tal vez uno de mayor complejidad, pues es preferible que lo resuelvan en grupo por las ideas que cada uno van a tener. Desafío de resoluciones de problemas, eso también es importantísimo, ¿no? Poderles dar ya
prácticamente un problema específico, tal vez de ese problema de la pregunta macro, yo puedo sacar más preguntas como aristas, preguntas acerca de mi pregunta base y de esto mandarles a que ellos me ayuden con una solución acerca de esto, ¿sí? De estas varias aristas que yo saqué. Entonces, de esa manera, pues cuando lleguen a clase, pues no tendré solamente una respuesta ni dos, tendré algunas respuestas, ¿sí? El tiempo de clase se puede utilizar para revisión por pares, la retroalimentación y la discusión del proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente esto en pares, por ejemplo, cuando obviamente hagan en grupos, en retroalimentación, igual, así si lo hagan en grupos, nosotros estamos en la obligación de poder retroalimentar todo lo que ellos pudieron consultar o todas las soluciones que dieron a sus problemas, ¿sí? La discusión del proyecto, obviamente, porque si nosotros hacemos un proyecto para todos los grupos, pues tal vez un grupo tenga diferentes resoluciones a la del otro grupo y esto nos ayuda un poquito a debatir. Hasta ahí, me gustaría saber si alguno de estas metodologías ustedes han utilizado dentro de la clase, han podido hacer alguna de estas actividades y cómo lo han hecho. ¿Sí me pueden ayudar indicando? ¿Quién ha utilizado alguna de estas actividades? ¿Cómo les ha ido? O tal vez, ¿cómo plantearían alguna de estas metodologías dentro de su clase? ¿Cómo lo harían? Les escucho, por favor. Voy a dejar de compartir. Les escucho. ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Ok, vamos entonces a continuar. Ya, vamos con otras. Hay otra que es basada en el debate, otra de las metodologías, sí, donde obviamente nosotros respecto a un tema que se les manda investigar en casa, pues nosotros creamos un debate dentro de la clase. En el aprendizaje basado en el debate, los estudiantes reciben un conjunto de preguntas, debate para responder antes de la clase. Planteamos nosotros como docentes un tema y ya enviamos un conjunto de preguntas o un conjunto sí, de varias preguntas que ellos deberían ya traer con respuestas a la clase, ¿sí? Entonces, dentro de una mesa redonda en el aula, pues nosotros empezamos a hacer un debate acerca de las respuestas que ellos trajeron de estas preguntas que nosotros les planteamos. Sí, luego pueden venir a clase listos para participar en una discusión sobre el tema. Y obviamente aquí nosotros podemos ver que o tal vez o dividir en dos grupos en donde tal vez algunos estén a favor y otros en contra para que haya un debate y ellos puedan defender su postura. Si hablamos, por ejemplo, en este caso de un tema acerca que puede ser, por ejemplo, el aborto, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Entonces, dentro de este círculo podemos hacer dos grupos donde estén las personas o los estudiantes que van a defender el aborto y las personas que van o están en contra del aborto. De esta manera, pues, cada uno dará su punto de vista y defenderá, obviamente, su posición, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros podamos ver que, que cada grupo argumenta con
las respuestas de sus preguntas, pues su posición, porque no solamente pueden decir yo estoy a favor, porque sí, no, a ver, ¿por qué estamos a favor? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la religión? Y tantas cosas que hay alrededor de esto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en un debate tal vez siempre dos posiciones para que haya una defensa de su teoría, ¿sí? Y se pueda ver, ¿no? ¿Qué es lo que rescatan cada uno de ellos? ¿Cuál es la mejor, se podría decir, ¿ok? En el híbrido, el flipped learning también se puede implementar mediante una combinación de los enfoques anteriores. Quiere decir que no solamente vamos a aplicar uno, sino vamos a aplicar algunos. Por ejemplo, los estudiantes pueden ver un video antes de la clase, completar una tarea de lectura y luego trabajar en un proyecto durante el tiempo de clase. Entonces, nosotros podemos enviar o utilizar varias de las metodologías que acabamos de ver, no solo una. Podemos combinar dos o tres de estas, las cuales nosotros veamos necesario para que el estudiante pueda, obviamente, venir empapado de su tema, ¿sí? Entonces, como aquí menciona, ya no solo envió el video, también envió una lectura y también de esta lectura puede enviar preguntas. Sí, y después vengo a un debate a la clase. Entonces ya no solamente le estoy dando un contenido, le estoy dando varios contenidos, ¿sí? Le estoy dando varias aristas, varias cosas, ya no solamente que lea un libro o que responda unas preguntas, no, vamos a hacerlo todo. Sí, yo que sé, para esta clase, para esta semana vamos a tener para que vean un video. La siguiente del mismo tema vamos a hacer que lean un texto. Y en la siguiente vamos a hacer un proyecto de ese tema. Entonces, es importante tomar en cuenta que depende del tema y la metodología que ustedes apliquen, pues pueden ocupar una de estas fusionadas, ¿sí? No solamente una, no dos, sino varias, ¿ok? El modelo, ¿cuál es la diferencia del modelo de la enseñanza tradicional con el modelo del aula invertida, ¿no? Nosotros obviamente aquí tenemos una diferencia entre estas dos y nos muestra cuál es la diferencia. El modelo de enseñanza tradicional, se podría decir, es unidireccional. Quiere decir que yo como docente, yo solita, me dirijo a los estudiantes, ¿sí? El profesor es el que imparte la clase, él es el que hace las preguntas, él puede ser a veces hasta que él mismo se responda, él hace toda la clase, ¿sí? A diferencia de el aula invertida, donde el estudiante prepara la lección con diapositivas digitales, por ejemplo, ¿sí? Obviamente aquí lo que hace es preparar el estudiante su contenido, ¿sí? Por ejemplo, en la tradicional, el rol del estudiante prácticamente llega a ser pasivo, que quiere decir que no tiene mucha interacción dentro de la clase, que el estudiante prácticamente no participa dentro de la clase, ¿sí? El estudiante escucha y falta interacción, dice, ¿ok? No está poco motivado también porque lo único que hace es estar sentado recibiendo todo el conocimiento y muchas veces los docentes tradicionales, pues, dan con amplitud, full conocimientos, full teoría, podría decir. Mucha teoría que lo que hace que el estudiante pues se sienta obviamente desmotivado, se sienta que no le interesa la clase, ¿sí? Porque no tiene una interacción, no tiene su participación dentro de la clase. Es más, hay docentes que ni siquiera dejan que el estudiante pregunte acerca del tema, ¿sí? Entonces esto hace que el estudiante más bien se desmotive, no quiera aprender y pase desapercibido en la clase. El estudiante asimila conceptos, ejercicios sin apoyo. ¿Qué pasa? Que el estudiante está prácticamente en el modelo tradicional, está predispuesto ya solamente a recibir teoría y conocimientos. Sí, es como que está desmotivado a preguntar, a tener una interacción y prácticamente lo aprenden a base de memoria, ¿no? Que si el profesor les dijo que el calentamiento global es esto, este otro, pues entonces ellos tienen que aprenderse con punto y coma el concepto que el docente les dio.
¿sí? Y no puede salirse de ese parámetro. Es más, muchas veces en las pruebas tradicionales, pues se coloca el concepto específico como se les puso y las palabritas para que ellos completen con qué palabras o qué palabras faltan. Y no dejamos que el estudiante mismo cree su concepto, se podría decir en este caso, ¿ok? Entonces, el estudiante sigue un parámetro de conceptos, no sé, de sinónimos, de cosas así, donde prácticamente no puede salirse de esa estructura, ¿no? Mientras que el modelo del aula invertida es completamente diferente. Es el estudiante el protagonista dentro del aula, ¿sí? El rol del estudiante es activo, ¿sí? Progresivo, hay un avance del estudiante, porque ya prácticamente el estudiante empieza a dar sus conceptos, empieza a dar sus ideas acerca de todo los conceptos que nosotros le enviamos. Entonces, él ya no está basado en un solo concepto, en una sola estructura, prácticamente abrimos o expandimos su mente para que él pueda dar otro tipo de opiniones, otro tipo de resoluciones, ¿sí? Y también el tiempo es optimizado, como yo les había mencionado, porque ya el profesor lo único que va a hacer en el aula es orientar y consolidar la información. Sí, que todas las incógnitas, que todas las preguntas e interrogantes que ellos tenían, pues queden solventados dentro de la clase. ¿Sí? Ya no nos vamos a pasar el tiempo enseñándoles conceptos, que se memoricen, que se aprendan que en tal año pasó esto en estudios sociales, después pasó que la Primera Guerra Mundial, que después pasó esto. Ya no estamos para eso, ¿sí? Ya estamos más bien para debatir acerca de lo que pasó, por ejemplo, en el pasado y nosotros orientar y consolidar un poquito más la información que ellos tienen. Y obviamente si tienen alguna pregunta, resolverla. Y se acabó la clase. Pero quien participó más dentro de la clase fue el estudiante. Fue él el que dio sus ideas, fue el que dio sus conceptos. Nosotros solamente fuimos guiando, fuimos tal vez corrigiendo algunos errores que ellos tenían, solventando algunas inquietudes que ellos tenían y nada más. Y el tiempo total de la clase, pues nosotros logramos que el estudiante sea el principal protagonista, sea el que esté, se ve que hay un progreso del estudiante porque ya no se queda reprimido, ya no se queda con sus preguntas, no se queda callado, porque la profe me dijo que prácticamente es así y no hay otra opción. No, entonces él ya tiene la oportunidad de poder, obviamente, mencionar, ¿sí? El Flipped Classroom, herramientas y recursos para dar la vuelta a tu clase. Nosotros tenemos aquí algunas plataformas para compartir contenidos y otras para crear contenidos, ¿sí? Las plataformas para compartir contenidos que pueden ser videos, que pueden ser libros o capítulos de libro o artículos de revista son Moodle, Schoology, Edmodo y Wiggle. ¿Ok? Son una de las plataformas que nosotros tenemos para nosotros enviar a nuestros estudiantes el contenido que nosotros queramos que ellos interioricen, vean en su casa. ¿Sí? Algunas de estas plataformas pues ya tienen obviamente los recursos listos, ¿sí? Para nosotros solo enviar a los estudiantes, pues podemos colocar el tema, podemos colocar qué queremos más o menos que el estudiante vea, pues y ya lo tiene. En algunas, pues nosotros crearemos ese momento, como yo les decía, podemos crear un video nuestro mismo, enseñando, indicando, como también podemos buscar ya uno que ya esté listo, ¿sí? Entonces, estas de aquí, prácticamente las de la izquierda, son plataformas para que nosotros compartamos con los estudiantes la información y como ustedes pueden ver, prácticamente es para que lo puedan ver en el hogar, ¿sí? O fuera de clase, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier lugar, ellos podrían coger y poder ver el material que nosotros enviemos por estas plataformas. A diferencia de las plataformas para crear contenidos. Panopto, Socrative y Moodle, ¿ok? Estas en cambio ya se pueden utilizar para que el estudiante pueda crear contenido
¿sí? Y pueda prácticamente también proyectar lo que él creó, lo que él entendió acerca del tema que le mandamos, ¿sí? Entonces ellos pueden, aquí en esta, se puede crear el contenido. O yo como docente creo aquí también contenido acerca del tema que les mandé a leer y proyectar en la clase y debatir acerca del tema, ¿no? Entonces, estas son las plataformas que ustedes pueden utilizar, pueden entrar a ver. Unas pueden ser gratuitas y otras pueden tener algún pago, pero es mínimo el pago para que ustedes puedan utilizar más que todo, porque recordemos que estas actividades, pues obviamente se las realiza o se las hace, unas se utilizará para enviarles a los estudiantes y otras para la clase, ¿ok? Esto sería todo por este tema, que es el tema del aula invertida. Y nosotros con esto pasaríamos al siguiente enfoque. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si tal vez me pueden, como yo les mencionaba anteriormente, compartir algo con respecto a esto, han usado, lo han hecho, cómo lo usarían, esto del aula invertida. Sí me gustaría escucharles un poquito acerca de esto para poder continuar con el siguiente enfoque. Dígame, Roy. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos los compañeros. Acá de Lima, Perú. Profesora, el tema está muy interesante, lo que es el aula invertida. He estado escuchando. Se dice que es un modelo educativo en el cual el profesor ya no es el protagonista. Pero yo investigando, veo que el profesor, él es el que edita los videos. Manda al alumno para que en su casa haga este trabajo. Y de acuerdo a eso, el alumno se acerca al aula con los compañeros, comienzan a debatir, a exponer, a sustentar. Eso lo tengo bien claro. Pero acá yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Como docente uno se enfoca, uno debe escoger a los alumnos y dentro de un grupo de alumnos que hay en el salón, siempre hay alumnos que no están muy conectados con las clases. Trato yo con metodología a ese alumno que rinde un poco, es mi prioridad, juntarlo con los compañeros para que él se pueda conectar, se pueda desenvolver. Eso es lo que yo hago cuando estoy en una clase. Otro que se llama que me parece correcto lo que es el aula invertida, porque en realidad se comparten muchas características. El profesor graba los videos, en la clase los estudiantes trabajan en grupo, comienzan a discernir, hacen sus actividades, sus prácticas, ¿no? El profesor solamente actúa como un facilitador de conocimiento, o sea, direcciona la clase. Y algo más importante, ¿no? Que también hay que ver también el perfil del estudiante, su lenguaje corporal, la forma de presentarse, la forma de dirigirse al público, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar, profesora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, como usted me mencionaba, y yo les había dicho también, no es que el docente deja de hacer, ¿no? Como en algún momento o algunos docentes piensan de que les mandé a investigar y pues ya prácticamente ya ellos obtuvieron su conocimiento y yo no hago nada. ¿Por qué decimos que el protagonista es el estudiante? Es porque prácticamente él es el que va a debatir, es el que va obviamente a generar sus ideas y sus puntos de vista dentro de ese tema o de las preguntas que nosotros le hayamos enviado. Y nosotros como docentes no es que estamos fuera de este contexto ni fuera de este tipo de aprendizaje ya cuando corresponde al aula, más bien estamos bastante inmersos, ¿no? Al momento de guiarles, al momento de solventar sus dudas, de, por ejemplo, obviamente,
dirigir un debate, ¿no? Porque puede ser que por ahí salgan con cosas que no son apropiadas o que son fuera de lugar del tema y somos nosotros quienes tenemos que intervenir en ese momento para poder dirigir, para poder indicar cuáles son los parámetros, por ejemplo, también del debate, cuáles son las reglas del debate, qué debemos y qué no debemos hacer, como para que ellos tengan sus límites también y no esto se pueda expandir, porque hay muchas veces que ahora con los estudiantes, con los adolescentes, sobre todo, pues nosotros ponemos a discutir y como yo les decía, ponemos dos grupos donde el uno está a favor y el otro en contra. Y peor, a veces, muchas veces si hablamos de política, pues esto puede pasar a mayores, puede ser que los estudiantes de un grupo o del otro se llegue a alterar. Entonces, obviamente nosotros jugamos un papel súper importante dentro de la clase. Sin embargo, como usted mencionaba, en ese momento que nosotros estamos haciendo este debate, nosotros podemos ir evaluando a los estudiantes por su manera, como usted mismo me mencionó, por su manera de su postura, por su manera, su léxico, cómo él se expresa, qué palabras ocupa, cómo se defiende ante los demás, sí, porque muchos de estos no saben cómo dirigirse, cómo hablar, cómo expresarse ante el público. Y todo esto prácticamente nosotros vamos a ir guiando, vamos a ir indicando cómo es la postura del estudiante, cuáles son las palabras correctas, qué es lo que se debe mencionar y qué es lo que no, qué palabras se aceptan y qué palabras no se aceptan dentro de este debate, por ejemplo. Y obviamente con los estudiantes que nosotros tenemos mayor complejidad, mayor problema de poder que ellos adquieran conocimiento y más aún si hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales que muchas veces nosotros tenemos dentro del aula, sean estos estudiantes de grado 2 o de grado 3, se puede decir así, pues tenemos que tener un poquito más de acompañamiento con estos estudiantes, ¿no? Este tipo de enfoques pedagógicos o metodologías que nosotros ocupamos con ellos, pues debe ser un poquito más guiada, un poquito más de acompañamiento con ellos, porque lo necesitan. Por eso es su necesidad educativa, ¿no? Dependiendo de la necesidad educativa que ellos tengan, porque hay necesidades educativas que son transitorias, ¿no? Y hay otras que son ya que son para toda su vida, que lo llevan con toda su vida como coeficientes intelectuales, ¿no? Entonces nosotros sí necesitamos de dar más apoyo a este tipo de estudiantes. Sin embargo, eso de colocarlos a ellos con un grupo, tal vez donde ellos se sientan más cómodos, con un grupo de estudiantes donde ellos se sientan más cómodos, que puedan tal vez expresarse un poquito más, eso es lo que nosotros debemos como docentes ver, ¿no? O tal vez colocarlo en alguna actividad donde él se sienta bien, donde él pueda desarrollar sus conocimientos de mejor manera, porque recordemos que si tenemos este tipo de estudiantes, pues tal vez tienen sus límites, ¿no? En la parte cognitiva, si es que hablamos, porque también tenemos los estudiantes que tienen esto de hiperactividad, o tenemos estudiantes con autismo, tenemos una diversidad. Entonces nosotros como docentes tenemos que tener esa discernir y saber dónde le puedo ubicar al estudiante, cómo le puedo hacer trabajar, como para que él no se sienta desplazado, porque hablamos de que en todas este tipo de enfoques pedagógicos y metodologías que nosotros apliquemos en clase, pues son inclusivas, donde obviamente tenemos que incluir a este tipo de estudiantes y debemos hacerles participar, debemos hacer que ellos desarrollen también sus conocimientos, tal vez no de una manera tan amplia como lo podrán hacer otros, pero lo pueden hacer de diferente manera, tal vez con hojas de trabajo, tal vez ellos me puedan expresar de otra manera, ¿no? No solamente hablando, sino puede ser dibujando, puede ser haciendo un organizador gráfico, dependiendo de la complejidad de su necesidad educativa específica que el estudiante tenga. Sí, entonces sí eso va a depender mucho de la diversidad de que nosotros tengamos en la clase, porque recordemos que no todos aprenden de la misma.
Sí me estaban escuchando anteriormente, pero Hace un minuto que se lo tenía apagado el micrófono. no sé qué Eh, pasó. Gracias por la Bueno, respuesta, profesora. ya, ok. Les estaba diciendo que eh, no sé si me alcanzaron a escuchar lo de las necesidades educativas específicas, que es bastante importante nosotros delimitar un poquito esto de cómo hacerles trabajar a estos estudiantes con este tipo de enfoques, porque no podemos desplazarlos ni podemos hacerles un lado, más bien este tipo de metodologías ayuda tal vez a que nosotros les incluyamos a estos estudiantes dentro de la clase, ¿sí? Entonces yo justo les preguntaba cómo ustedes aplicarían este tipo de metodología, por ejemplo, el aula invertida, este enfoque pedagógico con las diferentes metodologías que les había mencionado, ¿cómo aplicarían ustedes con estudiantes con necesidades educativas específicas? Sean estos de grado 2 o grado 3, como les mencionaba, hay algunas que son transitorias, pero otras que son permanentes. Y no hablamos solamente del nivel cognitivo, sino de otros, ¿no? Tenemos Asperger, tenemos TDAH, ¿sí? También tenemos síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes aplicarían este tipo de enfoque y las metodologías con estos estudiantes? Me gustaría escucharles, que me pueden decir acerca de eso, no sé, Tatiana, tengo Alejandra, Natalie, si me pueden ayudar, ¿cómo aplicarían este tipo de enfoque pedagógico en sus clases con niños con necesidades educativas especiales? Ayúdenme alzando la manito para escucharles, por favor. Ok, Natalie, le escucho. Buenas noches. Bueno, yo creo que en la clase se podrían hacer diversas metodologías didácticas. Por ejemplo, primero uno especializado para los niños con Asperger, después otro especializado para los niños con síndrome de Down, y así para que cada uno tenga su momento y pueda entender la clase. O también formar grupos de estudiantes, por ejemplo, que coincidan con esas necesidades especiales y, por ejemplo, acercarse a su grupo y explicarles el tema según las necesidades que ellos tengan, y al otro grupo con síndrome de Down también explicarles según la necesidad que ellos tengan. Bueno, creería que podemos hacer esto tal vez cuando nosotros tenemos dentro del aula, hay obviamente unidades educativas o instituciones donde solamente acogen a este tipo de personas con necesidades educativas específicas. Sí, donde yo tengo dentro de mi aula solo niños con necesidades educativas específicas, solo tengo niños con síndrome de Down, con coeficiente intelectual bajo, donde tengo niños con TDAH y solamente con necesidades educativas específicas. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo así? Dentro de mi aula, de mis 30 alumnos, tengo un niño con TDAH, uno con Asperger y otro tengo con síndrome de Down. No puedo reunir acá solamente a los niños de síndrome de Down, solo acá, porque no tengo suficiente cantidad de estudiantes con esas necesidades educativas específicas. ¿Cómo lo haría entonces, Natalie? Bueno, en ese caso creo que generalmente a los estudiantes se les explicaría a la mayoría de estudiantes según su capacidad, y a los que tienen necesidades especiales nos acercaríamos a explicarles según como ellos lo necesiten, según como ellos lo entiendan, para que pues la clase pueda ir fluida para todos, ¿no? Es importante tomar en cuenta en este sentido que nosotros prácticamente al momento por ejemplo,
como que hacer un grupito por acá solo de ellos, pues prácticamente los estamos excluyendo de la clase, ¿no? Entonces, lo importante del sistema educativo es tener una inclusión a nivel de todo, ¿no? General. Y mucho con esto de los estudiantes con necesidades educativas específicas, porque son más vulnerables, ¿no? Ante el sistema. Son mucho más vulnerables. Entonces, yo lo que les recomendaría es más bien hacer grupos de trabajo donde insertemos un estudiante con algún tipo de necesidad específica y bueno, los demás estudiantes conocen tal vez de ya la situación del nuevo integrante que va a estar ahí y asignarle roles o actividades un poquito diferentes, pero que prácticamente sea parte del grupo, ¿no? Que aporte al grupo, que sea parte de él. Y muchas veces en este tipo de estudiantes, nosotros también podemos tener la ayuda de un estudiante sombra, se podría decir así, donde hay un estudiante que siempre le está guiando, que le está ayudando, que le está orientando a este estudiante, porque hablemos de que nosotros del 100% de la clase no podemos estar con él, porque no podemos descuidar el resto de la clase y centrarnos solamente en el estudiante con necesidades educativas específicas. Entonces, sí es importante tal vez encontrar un estudiante sombra, que se lo puede conocer así, para que este estudiante nos ayude un poquito al momento de hacer alguna actividad, cualquiera que sea esta, guiándole, explicándole, porque recordemos que los grados, los tipos de necesidades educativas específicas no siempre son tan complejos como el síndrome de Down, que ya es más complejo, ¿no? Tenemos otros tipos de necesidades educativas específicas donde el estudiante necesita, pero no mucho de nuestro apoyo, a diferencia de un síndrome de Down que aparte de incluir en el grupo, pues nosotros sí tenemos que estar un poquito más pendientes de su comportamiento, de su forma de desarrollarse. Sin embargo, sí les recomiendo no excluirles de la actividad, del grupo, ¿sí? Tratar de designarle otras funciones, tal vez más, con menos complejidad, sí, pero sí es importante incluirles dentro de las actividades, ¿sí? No sé qué piensa, si me puede ayudar, no sé, Tatiana, Alejandra, ¿qué me pueden decir acerca de esto? Por ahí también le tengo ya Natalie ya me dijo, Nilton, ¿cómo lo aplicarían esto con estudiantes con necesidades educativas específicas? Les escucho. ¿No? ¿Nadie más? ¿Alguien más que me quiera aportar algo? Natalie, dígame. Creo que también, bueno, en el caso de los niños que están en inicial, se podría, o hasta en primaria, se podría realizar estas metodologías mediante juegos. Así todos los niños serían incluidos y pues podrían compartir entre ellos, por ejemplo, con juegos de cartas o por ejemplo con adivinanzas, ese tipo de cosas, por ejemplo, para los niños de inicial, incluso también para los de primaria que recién están iniciando. Para los más grandes ya se le podría formar en grupos, como usted dijo, e incluso también hacer didácticas em, o también, por ejemplo, cuando se van al laboratorio, que vayan observando, em, y después de escribir, ¿no? Después de escribir lo que observaron, creo que sería adecuado para todos. Sí, sí lo podemos plantear de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de lo que son actividades lúdicas o juegos, que es lo que más se maneja con los más pequeños, pues hablamos ya de otro enfoque que es la gamificación.
sí, que ya es un poco más direccionado para ellos, claro que para todas las edades, pero un poquito más direccionado para los pequeños. Sin embargo, para los niños con necesidades educativas específicas, sí podemos aplicar este tipo. Dígame, Nilton. Nilton, lo escucho. Si me ayudan con el micrófono de Nilton. Buenas noches. Disculpe. En el tema de los niños especiales, por ejemplo, en que uno puede ser sordo-mudo o teniéndolo, por ejemplo, comencemos en lo que es primaria, ellos sí se adaptan cuando tú los juntas en grupos o cuando un profesor llega a explicar, llega a hacer una suma, una resta, ellos sí llegan a saber un poco más todavía hasta de los niños que hablan, porque si tú les das un juego didáctico, ellos lo analizan y lo hacen rápido mismo. Y yo lo veo que los niños aprenden más rápido hasta con juegos, con las explicaciones que uno mismo le da y aprenden porque he visto en una institución. No soy docente, pero sí he visto casos, ¿no? Eso sería todo, mis gracias. Sí, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de este caso de estudiantes que tienen esta dificultad, que son sordomudos. Pues justo como mencionaba, yo tenía una estudiante que era así, bueno, prácticamente ya lo perdió a una cierta edad, esto por un accidente, y ella entendía muy bien y lo que hacen ellos y desarrollan es, ellos leían, o la nena leía los labios del docente. Entonces, bueno, ciertas ocasiones obviamente yo escribía o se escribía en la pizarra, entonces yo le preguntaba con señas si ella entendía y ella me decía que sí. Y prácticamente este tipo de estudiantes con esta discapacidad, pues tienden a tener tal vez un poquito más desarrollado esto de captar los conocimientos por su deficiencia, ¿no? Por su limitación que tienen. Entonces, sí, como bien menciona, la estudiante que yo tenía, pues ella tenía una mayor retención de conocimientos, aprendía hasta un poco más rápido que los otros estudiantes, ¿sí? Y cuando ella no entendía, pues ella me levantaba la mano y me señalaba. Entonces yo trataba de volver a explicarle con señas, con mímicas, porque entendamos que tenemos una educación inclusiva que así prácticamente nos mencionan dentro de las autoridades y el ministerio, pero es complejo, es bastante complejo el incluir a estos estudiantes dentro de un sistema educativo, podríamos decirlo, a nivel como que normalizado, sí. Yo sí creo que estoy a favor del hecho de que haya una educación especializada para ellos, porque no es la misma metodología, no, tal vez los contenidos no se apegan a ellos. Estamos hablando que si un niño, por ejemplo, yo tenía unas gemelas que eran niñas con síndrome de Down en primero de básica. Entonces, cuando queremos dar los contenidos que damos a los demás, es imposible trabajar con ellos los mismos contenidos. Uno trata o sea, de incluirles, pero es bastante complejo, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces a nosotros como docentes dentro del aula, como mencionaba por allá, dentro de un aula de 30, a veces hasta de 45 estudiantes, nos dan niños con necesidades educativas específicas de una variedad. Nos dan un niño con Asperger, nos dan un niño con TDAH, nos dan 2 niños con síndrome de Down. Entonces, nosotros debemos volvernos pulpos prácticamente dentro del aula y solventar todas estas necesidades educativas específicas dentro del aula como docentes. Es bastante complejo, bastante complicado. No nos abastecemos. Por lo menos deberíamos tener tal vez una persona que nos ayude, un ayudante, algo para que pueda tal vez centrarse un poquito más en estos estudiantes que no necesitan la misma atención que los demás. Ellos necesitan una atención más priorizada, más concentrada en ellos. Entonces, sí es bastante complejo esto en el sistema educativo, según mi punto de vista, porque he trabajado con instituciones y estudiantes que tienen este tipo de problemas. Y como menciono, dentro de la clase no encontramos 1 ni 2, a veces encontramos 5 estudiantes con necesidades educativas específicas que tienen que ver con la parte cognitiva, porque recordemos que cuando tenemos estudiantes con necesidades específicas con
que pueden ser de manera transitoria, que ya prácticamente es físico. Si me ayuda apagando su micrófono. Ok, entonces prácticamente nosotros tenemos que hacer una adaptación curricular bastante fuerte, ¿no? Cuando tenemos este tipo de diversas necesidades educativas. Y eso les mencionaba, cuando tenemos transitorias, cuando es algo físico, por ejemplo, también es complejo. El estudiante a veces, por ejemplo, pierde la movilidad de su mano, de su brazo derecho con el que escribe, muchas veces están en silla de ruedas, se les hace complicado movilizarse de un lado al otro. Son transitorias, pero son bastante complejas de también que el estudiante y nosotros necesitan de nuestra ayuda. Tal vez el estudiante, por ejemplo, no puede movilizarse al baño solo y nosotros tenemos que llevarla. Eso es descuidar a los otros estudiantes y por eso se generan un montón de problemas. Entonces, todo este tipo de necesidades educativas específicas es bastante delicado y bastante importante saber cómo manejarlos dentro de la clase. Sí, siendo cual sea el tema que vayamos a dar, siendo cual sea la metodología que vayamos a aplicar, pues ellos necesitan una atención priorizada, dependiendo obviamente de su dificultad. Dígame, Nilton. Sí, dígame. Miss, disculpe, ¿puedo hacer un ejemplo o dar, por ejemplo, un conocimiento, por ejemplo, que haya pasado? Por ejemplo, yo no soy docente, pero estoy llevando la capacitación que es de pedagogía. Y las personas que llevan docencia deberían tener más capacitaciones. ¿Por qué? En el caso que yo tengo, mi pequeño, él habla, no es sordomudo, es una persona normal que se puede expresar. Pero en el tiempo que él no se podía expresar era hasta la edad de 5 o 6 años. No se expresaba bien. Y hay docentes que no lo toman a bien eso, porque a mi pequeño hay profesoras hasta que me criticaban, he cambiado a diferentes instituciones, hasta el mejor institución que le he llevado, que llegaba a pagar 310, le llegado la Miss, por no expresarse bien, lo llegó a jalar la oreja y lo llegó a reventar. Y se hizo morado. Entonces, simplemente por no saberse expresar. Y eso mismo no debería ser con los docentes, porque yo sé que en esta pedagogía están muchos docentes y no llegan a esa capacidad de los niños especiales. Y por eso yo digo, no, ahorita, por ejemplo, ya son varios años que el Estado no les está prohibiendo tampoco que vayan los niños especiales a estudiar como sordos mudos o otros que no pueden caminar, pero sí hay instituciones que los docentes mismos los rechazan a esos niños, hasta piden que se los retire. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Bueno, es un problema bastante social, ¿no? Acá, por ejemplo, es muy común que dentro de las escuelas particulares les limiten mucho la entrada o la matrícula a este tipo de estudiantes, ¿no? Sí hay una discriminación bastante fuerte por el mismo motivo de que es bastante complejo tratar con estos estudiantes. Muchas veces, no obviamente hablo de su caso, sino muchas veces hasta los papás se ciegan a ver la realidad del niño, de su hijo, y no hay una terapia. Muchas veces, en muchos casos, los estudiantes hasta tienen que ser medicados, tratados por un psicólogo, por una persona capacitada en este tema continuamente, y los padres no lo hacen. No hay un compromiso por parte de ellos. Es como que muchas veces los papitos también mencionan y dicen, bueno, ya entro acá y allá la institución verá qué hace con el estudiante. Entonces es por eso que ellos se limitan mucho a acoger a estos estudiantes. Es por eso que yo sí creo que debe haber instituciones educativas donde solo acojan a este tipo de estudiantes, porque tal vez la educación sería más direccionada solamente a ellos, ¿sí? Ya no hubiera bueno, podríamos decir que sí hay una exclusividad, pero ya dentro de su grupo, dentro de que hablamos de que haya las mismas necesidades educativas específicas, tal vez para un docente es más fácil tratarlo. Sin embargo, yo sí le mencionaría que dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea el estudiante, que sea
un estudiante con todas sus capacidades normales o tenga algún tipo de necesidad específica, siempre es muy, muy, muy importante el apoyo de los padres de familia en todo el proceso. ¿Sí? Si el padre de familia piensa en que ya le dejen la institución y ellos verán cómo se arreglan, pues ahí es cuando hay este roce, hay que no, el docente tampoco quiere o trabajar. ¿Por qué? Porque dentro del padre no hay un seguimiento, no lo llevamos a terapias, no cumplimos con la medicación, no apoyamos al estudiante en casa, ¿sí? Entonces, tal vez por ese tipo de cosas también hay un roce. El rol en estos niños, sí, a veces en los niños que prácticamente no tienen ningún tipo de necesidad, se necesita el apoyo del padre y madre en casa y del docente, que trabajen en conjunto, no hay. Con estos estudiantes se necesita más todavía. Y hay muchos padres de familia que no lo hacen, que prácticamente se deslindan de la responsabilidad de que el estudiante tiene este tipo de necesidad educativa, y es cuando hay este tipo de conflicto, se podría decir. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, y la próxima clase pues vamos a ir al último enfoque, que sería justo la gamificación, que es el aprendizaje basado en juegos. Ok, les agradezco mucho y una buena noche. Gracias, Miss. Buenas noches, profesoras. Buenas noches con Bueno, todos. Gracias. pasen bien. Buenas noches.